Perdí mi matrimonio de 8 años, todos mis ahorros y lo más valioso, mi honor. Todo en una sola noche. Pero lo más doloroso de mi historia no es eso. Lo que realmente perdí fue ese brillo de confianza inocente en los ojos de mi esposo. Esa confianza que, durante años, fue lo único que me mantenía de pie. Cada palabra de esta historia que estoy por contarles es real. Cada lágrima fue derramada y cada dolor sigue fresco en mi corazón. Sigan escuchando, porque esta historia les recordará cuán valiosa es su vida. Hola, soy Esperanza. Actualmente tengo 38 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de tecnología. Desde afuera, parezco una mujer exitosa, fuerte y con la vida bajo control. Pero la historia que estoy a punto de contarles revelará cuán engañosa puede ser esa apariencia. Hace 8 años, mi vida era completamente diferente. En ese entonces tenía 30 años y acababa de conocer a Emilio, a quien consideraba el amor de mi vida. Emilio era 2 años menor que yo, pero su madurez superaba con creces su edad. Trabajaba como editor en una de las editoriales más prestigiosas de la ciudad. Era inteligente, tranquilo, paciente, y uno de esos raros seres humanos que pueden ser un puerto seguro en medio de cualquier tormenta. Todavía recuerdo con claridad el momento en que nos conocimos. Fue en la boda de un amigo en común. Yo estaba sentada en una esquina observando en silencio a los invitados. Él se acercó y me dijo, ¿tú también eres de los que se sienten solos en medio de la multitud? Esa frase me hechizó, porque eso era exactamente lo que sentía. Pero sigan escuchando, porque esta historia que comenzó como un cuento de hadas, se transformará en una verdadera pesadilla. Los primeros años con Emilio fueron realmente como un sueño. Nuestro matrimonio era como un lago tranquilo, sin olas, claro, lleno de paz. Desayunábamos juntos cada mañana, y por las noches compartíamos nuestro día tomando té. Los fines de semana paseábamos por librerías, veíamos películas y hacíamos largas caminatas. Todo era tan perfecto, tan armonioso, y ahí fue donde empezaron los problemas. Esa perfección, esa rutina, esa previsibilidad, con el tiempo empezó a asfixiarme. Era como si todo lo que la vida me ofrecía no fuera suficiente, y dentro de mí crecía una sensación de vacío que no sabía cómo explicar. Me sentía como un pájaro enjaulado, a salvo, sí, pero prisionera. No se preocupen, el verdadero drama de esta historia aún no ha comenzado. El verdadero comienzo de esta historia fue hace exactamente 3 años y medio. En esa época, estaba dirigiendo un gran proyecto en el trabajo y mis niveles de estrés estaban por las nubes. Las mismas reuniones cada día, los mismos problemas, las mismas soluciones. Mi vida funcionaba como un reloj, todo a tiempo, todo en orden, pero yo ya odiaba ese orden. Esa inquietud que crecía dentro de mí también empezó a reflejarse en mi relación con Emilio. Incluso al hablar con él, me costaba ser yo misma, ya no me sentía auténtica. Él, por supuesto, notó que algo en mí había cambiado. Cuando me preguntó, ¿qué te pasa, Esperanza? Yo respondía con un simple, es solo el estrés del trabajo. Pero ambos sabíamos que no era solo eso. Una noche, al salir de la oficina, me encontré con una vieja amiga de la universidad, Paloma. Paloma siempre había sido aventurera, valiente y con una personalidad que desafiaba los límites. Al verme, su rostro se iluminó. Esperanza, te ves agotada. Lo que necesitas es un poco de diversión. Ojalá no hubiera aceptado su propuesta esa noche. Pero sigan escuchando. Paloma me llevó a una dirección misteriosa en uno de los barrios periféricos de la ciudad. Desde afuera parecía un restaurante común y corriente. Entramos por una puerta trasera, y en cuanto puse un pie dentro, sentí como si hubiera cruzado a otro mundo. Luces tenues, humo espeso de cigarro, rostros tensos reunidos alrededor de las mesas. Era un club de apuestas clandestino. En un primer momento, quise darme la vuelta. Ese no era mi mundo.
Yo era una persona de vida ordenada, controlada, planificada. Pero entonces comencé a sentir la energía a mi alrededor, ese brillo en los ojos de todos, esa emoción, esa adrenalina. Era algo que jamás había experimentado en mi monótona vida. Paloma me llevó hasta una mesa de póker. Solo mira, me dijo, luego decides. Empecé a observar. Las personas en la mesa parecían estar rindiendo el examen más importante de sus vidas. Cada mano, cada jugada, cada decisión era crucial. Y yo quería estar dentro de esos momentos críticos. Pero la verdadera historia comienza justo aquí. Sigan escuchando. Esa primera noche jugué con cantidades pequeñas. No me importaba el dinero que perdía, porque la emoción que sentía lo valía todo. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando conocí a Joaquín. Joaquín tenía 26 años. Era atractivo, con un aire de peligro que lo hacía aún más irresistible. Su piel morena, esos ojos marrón profundo y esa sonrisa cargada de seguridad. Iba de mesa en mesa, a veces conversando con los jugadores, otras solo observando. Y cuando empezó a hablarme, sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Es tu primera vez aquí?, me preguntó, sentándose a mi lado. Sí. ¿Cómo lo supiste? Todavía hay miedo en tus ojos. Eso es bueno. El miedo te mantiene viva. Mientras decía esas palabras, me miraba de una forma que me hacía sentir como si pudiera leer mi alma. Luego empezó a hablar sobre el póker, pero no solo sobre las reglas del juego, sino también sobre su filosofía de vida. Si no tienes suerte, no cambies la mano. Cambia tu destino, me dijo esa noche. Y esa frase no era solo una simple expresión relacionada al juego. Era un llamado, uno que despertaba en mí ese deseo de escapar, esa necesidad de cambio. Y esa noche cometí el error más grande de mi vida. Sigan escuchando. Ya era pasada la medianoche. Recibí un mensaje de Emilio. ¿Dónde estás? Te estoy esperando en casa. Vi el mensaje y decidí borrarlo. En ese momento, me sentía como si estuviera en otro universo, muy lejos, muy distinta a mi vida real. Joaquín me dijo, ¿vamos? A otro lugar. Lo miré. Era evidente en sus ojos lo que quería hacer. Y yo hice algo que no había hecho en 8 años de matrimonio. Le dije que sí. Las horas que pasé con Joaquín esa noche despertaron en mí una nueva adicción. No era solo una atracción física, era la explosión de una rebeldía que llevaba años reprimiendo, el grito de mi deseo de libertad. A su lado, me sentía como otra persona, completamente diferente. A la mañana siguiente, cuando regresé a casa, Emilio estaba sentado en la cocina, esperándome. Había preocupación en sus ojos. ¿Dónde estabas? Me preocupé muchísimo. Salí con unos compañeros del trabajo, se hizo tarde. No quise molestarte. Y así, dije mi primera mentira. Y me sorprendió lo fácil que fue. Pero esto solo fue el comienzo. Sigan escuchando, porque la historia se volverá aún más complicada. Mi segunda cita con Joaquín fue una semana después. Esta vez actué con más organización. Le dije a Emilio, tengo una reunión con un cliente, voy a llegar tarde. Las mentiras ya fluían con más facilidad de mi boca. En el club de apuestas, Joaquín ya me estaba esperando. Pero esta vez no solo jugamos, me enseñó otros juegos, me habló de diferentes estrategias. Pero lo que realmente me enseñó fue a ver la vida de otra manera. Vives una vida demasiado segura, me dijo. Pero la seguridad, a veces, es el mayor peligro, porque te hace olvidar cómo se vive. Esas palabras resonaban en mis oídos. Sí, tenía una vida segura, pero esa seguridad me estaba matando por dentro. Desde aquella noche, el club de apuestas se convirtió en un lugar habitual. Primero 2 veces por semana, luego 3. Las excusas para Emilio se multiplicaban. Tenemos una presentación de proyecto, cena con un cliente, reunión con el equipo. Y entonces empezaron a llegar otros hombres. Sigan escuchando, porque aquí la historia se vuelve aún más complicada. Después de Joaquín, conocí a Diego. Él también jugaba, pero no era tan peligroso como Joaquín. Era más suave, más romántico.
Cuando se interesaba en mí, me hacía sentir especial. Luego llegó Mateo, un hombre mayor, experimentado y misterioso. Cada uno fue el protagonista de una noche diferente. Cada uno el motivo de una mentira diferente. Pensaba que compensaba el dinero que perdía en la mesa de póker con las horas que pasaba con estos hombres. Pero en realidad estaba perdiendo cosas mucho más grandes. En casa, acostada junto a Emilio, pensaba en otros hombres. Mientras él me besaba con cariño, yo le mentía. Intentaba ahogar la culpa que crecía dentro de mí con nuevas emociones, pero nada podía llenar ese vacío. Presten atención, porque ahora les voy a contar cómo se volvieron sistemáticas mis mentiras. Después de 6 meses, la situación empezó a salirse de control. Mis deudas por el juego comenzaron a acumularse, y tuve que ser mucho más cuidadosa para ocultarlo de Emilio. Me había convertido en una mentirosa profesional. La primera estrategia fue el control financiero. En lugar de sacar dinero de nuestra cuenta conjunta con Emilio, comencé a usar mis propias tarjetas de crédito. Decía que trabajaba horas extras para pagar las deudas. Normalicé el llegar tarde a casa diciendo, estoy esforzándome más para conseguir un ascenso. La segunda estrategia fue la coordinación con mis compañeros de trabajo. Paloma me ayudaba mucho con esto. Cuando Emilio llamaba, ella decía, Esperanza está en una reunión. Mis otros amigos también me apoyaban de manera similar. Era como si todos fuéramos parte de la misma red de mentiras. La tercera y más peligrosa estrategia fue borrar mis huellas digitales. Compré un teléfono separado solo para el juego y mis relaciones con otros hombres. Recibía los estados de cuenta de las tarjetas de crédito sin que Emilio los viera, los escondía. Borraba los mensajes de inmediato, limpiaba los registros de llamadas. Pero la parte más difícil era lidiar con el cambio en el comportamiento de Emilio. Sigan escuchando. Emilio ya no era el mismo de antes. Estaba más callado, más cerrado. A veces, cuando estábamos acostados en la cama por la noche, lo observaba. En sus ojos había una profunda preocupación, una sospecha. Era como si en lo profundo de su alma sintiera que algo estaba mal, pero no podía descifrar qué. Cuando me preguntaba, ¿estás bien?, yo respondía, solo estrés del trabajo. Esa respuesta ya se había vuelto un reflejo automático. Él quería creerme, porque en nuestros 8 años de matrimonio nunca le había dicho una mentira seria. Esa confianza se había convertido en mi arma más poderosa. Una noche me tomó de las manos y me sentó. Esperanza, ¿puedes hablar conmigo? ¿De verdad puedes hablar conmigo? Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Sobre qué?, le pregunté. Has cambiado. Te has convertido en alguien completamente diferente. Como si dentro de ti hubiera una batalla. En ese momento sentí ganas de contarle todo. Pero luego pensé en Joaquín, Diego, Mateo, las noches de juego, esa emoción, esa sensación de libertad. No estaba lista para perder todo eso. Solo es presión del trabajo, volví a decir. Pasará, pero no iba a pasar. Sigan escuchando porque estamos llegando a la parte más dramática de la historia. Al final del 12º mes, ya no tenía el control. El juego me controlaba a mí. Mis pérdidas habían crecido tanto que ya no jugaba solo por diversión. Jugaba para recuperar lo perdido. No podía salir de ese círculo vicioso. Mi relación con Joaquín también se había complicado. Ya no era solo una atracción física. Realmente había empezado a encariñarme con él. Pero él solo me veía como un entretenimiento. Esta situación me empujaba a jugar aún más. Una noche sufrí una gran pérdida. Perdí casi lo equivalente a 3 meses de salario. Cuando regresé a casa, Emilio me esperaba en la sala. Eran las 3 de la mañana. ¿Por qué tan tarde?, preguntó. Un proyecto urgente de un cliente. Trabajamos hasta la madrugada. ¿Qué cliente? No esperaba esa pregunta. Dije el nombre de la primera empresa que me vino a la mente. Pero por la expresión en los ojos de Emilio,
Supe que él también había atrapado esa mentira. Y entonces ocurrió el desastre. Sigan escuchando. 2 semanas después, Joaquín me dio una noticia bomba. Me había llamado y quería verme. Esperaba frente al club de apuestas, pero ya no era tan cálido como antes. Esperanza, necesitamos hablar, dijo seriamente. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? No puedes seguir así. Tú me viste como un juguete, pero yo estaba en serio. El mundo se me vino encima. ¿Qué quieres decir? Estoy con otra persona. Tengo una relación seria. Lo nuestro terminó. En ese momento, entendí que no solo el juego, sino también la emoción que vivía con estos hombres, estaba terminando. Intenté suplicarle a Joaquín, pero él estaba decidido. Ya no juego más, dijo. Estoy poniendo mi vida en orden. Tú deberías hacer lo mismo. Vuelve con tu esposo. Pero ya era demasiado tarde. Sigan escuchando porque viene el momento más dramático. El dolor de perder a Joaquín me volvió loca. Esa noche fui al club de apuestas y tomé el mayor riesgo de mi vida. Puse todo el dinero que tenía, incluso los adelantos que saqué de mis tarjetas de crédito, sobre la mesa. Y lo perdí todo. Cuando regresé a casa, eran las 6 de la mañana. Emilio se estaba preparando para ir al trabajo. Se sorprendió al verme. ¿Dónde estuviste toda la noche? Ya no tenía fuerzas para mentir. Solo dije, estuve afuera. ¿Qué estás haciendo, Esperanza? Dime la verdad. En ese momento quise confesarlo todo, pero tenía miedo. Tenía miedo de perderlo. Y finalmente llegó ese momento terrible. Sigan escuchando. 2 meses después, viví el peor día de mi vida. Emilio llegó temprano del trabajo ese día. Yo estaba hablando por teléfono con Diego, y todo se notaba en mi tono de voz. Hablábamos de amor, de añoranza, de pasión. Emilio estaba parado detrás de la puerta, escuchando nuestra conversación. Cuando colgué, él estaba frente a mí. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. No estaba ni enojado ni triste. Solo había una expresión cansada y resignada. ¿Es verdad esto, Esperanza? Preguntó con una voz muy tranquila. Esta conversación, este tono, estas palabras, ¿son verdad? No pude responder. Era como si se me hubiera paralizado la lengua. ¿Cuántos son? Continuó. ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto dinero has perdido? ¿Desde cuándo me estás mintiendo? En ese momento, entendí que ya no quedaba nada por ocultar. Todos mis planes, todas mis estrategias, todas mis mentiras se habían derrumbado. Emilio, empecé. Solo dime los números. ¿Cuántos? ¿Cuánto dinero? Le conté todo, las deudas del juego, los 3 hombres diferentes, las mentiras, el teléfono secreto. Todo. Él solo escuchaba. No interrumpió, no gritó, no lloró. Y luego dijo esa terrible frase. Sigan escuchando. Ya no podemos vivir bajo el mismo techo. Dijo tan tranquilo, que parecía que estuviera hablando del clima. Emilio, por favor. No, Esperanza. Tantas mentiras, tanta traición. No puedo soportarlo. Esa noche hizo su maleta y se fue a la casa de su hermano. Yo me quedé sola en la casa. Todo a mi alrededor me recordaba a él. Los vasos que compramos juntos, los libros que leímos, las fotos felices en la pared. Todo gritaba lo grande que fue mi error. Ahora les voy a contar la parte más dolorosa de esta historia. Sigan escuchando. Después de que Emilio se fue, durante la primera semana no hice nada. Solo me quedaba en la cama mirando al techo. El teléfono sonaba, pero no contestaba. El timbre tocaba, pero no abría. Era como si mi vida se hubiera detenido. La segunda semana fui al club de apuestas. Pensé que tal vez podría ahogar ese dolor, pero cuando me senté en la mesa, mis manos temblaban. No podía sostener las cartas. Joaquín no estaba ahí. Diego tampoco. Mateo tampoco. Todos se habían ido. Solo quedaba yo. La tercera semana traté de hablar con Emilio. Fui a la casa de su hermano. Cuando toqué la puerta, su hermano abrió. Emilio no quiere hablar contigo, dijo. Por favor, solo 5 minutos. Esperanza. Él está muy herido. Dale un poco de tiempo. Pero el tiempo no mejoraba nada.
Al contrario, cada día me sentía peor. El proceso de divorcio con Emilio duró 6 meses. Durante ese tiempo no hablamos para nada. Toda la comunicación se hizo a través de los abogados. Eso me dolía aún más. Nuestro matrimonio de 8 años se había reducido a unos pocos papeles oficiales. Durante el juicio tuve que ir al tribunal. Emilio estaba ahí. Cuando lo miré, no había nada en sus ojos, ni odio ni amor, solo vacío, como si yo nunca hubiera existido. El juez preguntó, ¿cuáles son las acusaciones y reclamos? Y mi abogado respondió, infidelidad y adicción al juego. Escuchar esas palabras resonando en la sala del tribunal fue aterrador. Cuando habló el abogado de Emilio, fue aún peor. Todas mis mentiras, todas mis traiciones, todas mis deudas fueron enumeradas una por una. Era como si la ropa sucia de toda mi vida estuviera siendo expuesta frente a todos. Y finalmente llegó ese momento. Sigan escuchando. El juez dio su veredicto. El divorcio fue aprobado. Emilio se levantó y se volvió para mirarme por última vez. No había nada en esa mirada. Ni ira ni dolor, solo la mirada de una historia terminada. Después de salir del tribunal, intenté detenerlo. Emilio, espera. Se detuvo pero no se volteó. Lo siento, le dije. Lo siento mucho. No tienes que disculparte, Esperanza, respondió. Solo que ahora vivimos vidas diferentes. Y se fue. Se fue sin voltear atrás ni una sola vez. Después del divorcio, me mudé a un departamento pequeño. Dejé la mayoría de mis cosas allí. Verlas me resultaba insoportable. En mi nueva vida solo tenía lo necesario. Mi desempeño en el trabajo también se vio afectado. No podía concentrarme. Me distraía en las reuniones. Los proyectos se retrasaban. Finalmente, tuve que hablar con mi jefe y le conté la situación. Él me apoyó y me recomendó buscar ayuda profesional. Empecé a asistir a sesiones con un psicólogo. El doctor me diagnosticó con adicción al juego y dependencia emocional. En realidad, intentaste escapar de la monotonía y de la falta de control, dijo. Pero al huir, te perdiste a ti misma. Esas palabras fueron muy ciertas. Yo me había perdido a mí misma. Por lo que supe de amigos en común, Emilio está con alguien nuevo. Se llama María y es una chica muy bonita. Veo sus fotos en las redes sociales. Son felices. Emilio sonríe. Parece satisfecho con su vida. A veces me sorprendo mirando sus fotos. Sufro, pero no puedo detenerme. Es como si me estuviera castigando. Un día me encontré con María. Por casualidad estábamos en la misma cafetería. Ella me reconoció. «Usted es Esperanza, ¿verdad?», dijo. «Sí», respondí. «Emilio me ha hablado de usted. Lo siento, sé lo que han pasado. No esperaba que fuera tan amable». «¿Emilio es feliz?», pregunté. «Sí, muy feliz, pero a veces también se siente triste». «¿Te extraña?». Esa frase me impactó mucho, así que todavía me extrañaba. ¿Saben qué? La mayor lección de la vida se comprende cuando ya se ha perdido lo que valía. Pero el verdadero arrepentimiento no está en las miradas que regresan tras los puentes que quemaste, sino en el coraje del primer momento en que fuiste honesto contigo mismo. El dolor de enfrentar tus propios errores es el maestro más grande. Gracias por escuchar hasta aquí.